Ok. Polvo y miseria. Aquí para hablar de los pensamientos y cómo combatirlos. Combatir. Ajá. Porque domingo una prédica del intro de Lucas 24 vimos en el contexto de los caminantes a Emaús. Ajá. Así es. Mas hablamos de ahí, entró en la plática de que el mente carnal pasa muchos pensamientos, o también podemos no separarlo, decir el corazón y el mente como uno está en guerra contra pensamientos, y este es delicado para muchos porque no saben cómo combatir y entender también que ese es una confirmación que la maldad, el pecado está morando, la criatura vieja, eso está pasando. Hay influencias también de adentro y de afuera, ¿no? Eso es algo que hablaba con un amigo, Kerry, de llegar a lugares donde hay mucha fornicación, ¿no? Hoteles donde pasa mucho que hay un espíritu ahí dentro, hay una fuerza, ahí mucha gente caiga, ¿no? En la televisión, la masturbación, hay muchas caídas, porque esos lugares tienen una fuerza. Y cuando llega este ataque, hay una guerra que empieza. O nos entramos y dejamos, o nos ganamos y mandamos afuera, echamos afuera. Mas en este momento, unos dicen, podemos contar a 10 y llamar a la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, el sangre de Yeshua, cubrirnos y decir, no quiero esta, y que se vaya. Y en poco tiempo, aguantando, las cosas pueden cambiar. Es un momento débil que es la prueba. Tú hablas de la lucha también con doctrina. Así es, Ernie, el tema es muy importante porque hay millones de personas que por no conocer más bien por revelación la doctrina completa de Yeshua, pues caen en esto que es la derrota. Tenemos que partir del hecho ya pues histórico y que vivimos los que caminamos por gracia, de la victoria de Yeshua, victoria ya hecha, ya consumada. O sea, el diablo ya fue vencido, ya fue despojado. Vayan a Colosenses 2 y vean esto. El problema es que la mayor parte de los cristianos no saben que tenemos una guerra de frente, una batalla de frente, que incluye obviamente pruebas, persecuciones, pruebas y persecuciones, tentaciones también. Entonces el problema también proviene o se genera porque la mayor parte de los cristianos, decía, creen, unos que ya no tienen pecado, que Dios ya lo quitó de ellos. Otros creen que Dios ya circuncidó sus corazones y que sus corazones ya son buenos y puros. La verdad es muy distinta. La verdad es de que Yeshua, y lo hemos dicho hasta la náusea, esto aquí en Polvo y Miseria, Yeshua perdonó el pecado, venció al pecado, pero el pecado sigue estando dentro de nosotros, idéntico que como antes. La diferencia radica en que hoy hemos recibido la mente de Cristo, primera de Corintios 2:16, y también la promesa de Ezequiel 36:26, si no me equivoco. Y tenemos la mente de Cristo, que es el corazón de Cristo, y con ese corazón de Cristo, con esa mente de Cristo, con ese Espíritu Santo, que es una sola cosa, ahora vencemos a la mente carnal y perversa y al corazón perverso y engañoso. Pero el punto que yo hablaba el domingo es que la mayor parte de las personas, como no saben esto, cuando ven los pensamientos de la mente, de su mente y del corazón perverso y engañoso, que es lo mismo también, empiezan a experimentar culpas. Ahí está el problema doctrinal.
la falta también de disciplina, la falta de doctrina. Yo, por ejemplo, ando en vida nueva, ando por gracia, pero yo dentro de mí tengo una mente perversa y diabólica, y todos los días, a cada momento, veo esos pensamientos de ira, de fornicación, de codicia, de victimismo, de incredulidad, de ateísmo, de homosexualidad. Lo veo dentro de mí, pero todo eso está atado, todo eso está ahora sometido por el poder de Yeshua. Y esa es la dinámica para todos. No hay uno que no tenga pecado hasta el fin. Ahora la diferencia es que tenemos que vivir en victoria. Para vivir en victoria hay que dejar atrás la ley, aprovechando pues la maravilla de que Yeshua ya cumplió la ley, y ahora vivir por gracia. El problema es cuando empiezan a vivir por ley, inmediatamente caen. Pero el otro problema es que ven los pensamientos de su mente carnal y de su corazón perverso y engañoso, y o se les olvida o no saben que estamos libres de toda condenación. Y lo expliqué el domingo. El problema surgiría si dejamos que estos pensamientos nos arrastren. O sea, si los llevamos a la práctica o a la concreción, entonces sí somos culpables. Pero yo no soy culpable por ver al fornicario que llevo dentro de mí, porque por la gracia no estoy viviendo en fornicación. Y no siento ni media culpa. Claro que no siento orgullo tampoco, ¿verdad? Pero culpa no. ¿Por qué me voy a sentir culpable si eso es parte que está en mí y que un día además va a desaparecer cuando salgamos de este cuerpo? Eso es fundamental, fundamental para mí. Yo puedo ver al puerco dentro de mí y lo veo, pero no estoy viviendo como puerco. Por la gracia estoy viviendo en santidad. El puerco que llevo dentro está siendo sometido, porque el Espíritu Santo hace juicio en nosotros, el juicio que siempre hablamos, de juzgar a la criatura vieja, juzgarla. O sea, no dejarla salir, no dejarla que brote, o sea, más allá de los pensamientos, no. Y regresando a la parte del sangre, la sangre es el elemento fundamental para cumplir. Bueno, los cristianos hablan mucho de la cobertura de la sangre, y sí, no niego que haya una cobertura, pero el valor de la sangre está más en función del cumplimiento de la ley y del perdón de pecados que en cobertura. En realidad el que nos cubre es Yeshua. La sangre tuvo que ser derramada para que saliésemos del estado de condenación y de maldición en el que estábamos por causa de la ley, porque la ley dice, maldito todo aquel que no haga las obras de la ley, y como nadie puede hacer las obras de la ley, pues todos estamos bajo maldición. Y por eso tú recomendaste a Vanessa leer Gálatas 3 y Gálatas 4 para que se den cuenta que Yeshua ya pagó, ya se hizo maldición por nosotros, para que ahora andemos en Romanos 8:1, libres de toda condenación, libres de toda culpa, despojándonos de todo peso del pecado en el sentido de la culpa, y vencer al pecado, juzgándolo, el personal, el propio, para que éste no se enseñoree de nosotros. Además, si no, no tenemos poder. Y Cristo es poder, Yeshua es poder. O sea, dentro de mí hay un nostálgico, un ser adicto a la tristeza, adicto a la nostalgia. Adicto. O sea, es una adicción. Yo era sumamente adicto porque a la música, a la tristeza, pues, y por medio de la música la cultivaba. Y del cine y del arte. Y de drogas también, sin duda. Pero ahora no, porque tenemos el poder de la mente de Yeshua, el poder del Espíritu Santo para vencer la tristeza, la depresión, la nostalgia y vivir en la esperanza de la vida eterna. Y así, en todos los casos. Hay un fornicario dentro de mí que le gustan todas las mujeres, claro que sí, pero ahora tengo la mente de Cristo para no ofender a mi Señor, dejándome arrastrar por estas pasiones, por estos sentimientos, por estas... y respetar, así es, a Dios, todo por gracia, o sea, yo no podría nada, ni nadie podría nada sin el Espíritu Santo. Aquí esto lo dejamos muy en claro. Es obra del Espíritu Santo, no es la voluntad humana, ni la conciencia humana, ni el talento humano, ni nada humano. Es el Espíritu Santo obrando en sus hijos, en sus redimidos. Todos los que conocemos a Yeshua vivimos en el poder de Dios. Tú decías, hay pruebas. Claro que hay pruebas, pero eso no implica que... Decías, hay guerra y hay pruebas, viene a ser lo mismo.
o parte de, pero la paz continúa ahí. Es una paz inconmovible, es una paz inefable, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, al grado de que podemos estarnos muriendo, literalmente, y estarlo viviendo eso en paz. Inclusive alegría, porque ese es otro fruto del Espíritu Santo, porque los que conocemos a Dios, pues sabemos que el día de la partida será el mejor de los días, por lo menos para mí. El día que yo salga de este cuerpo, pudiendo ser hoy, ese día voy a estar muy, muy feliz, porque es ya irme directo con el Señor, con un cuerpo glorificado. Aquí no es como muchos cristianos creen, que se van a ir a dormir y que en el día de la resurrección los va a levantar Dios. No, si tú eres parte de la novia, de la iglesia novia, tú vas directo ante la presencia del Padre en el tercer cielo, en el trono de gracia. Y bueno, luego ya vendrán otras cosas, pero pues este es el punto, Ernie, que los cristianos lamentablemente creen, ya digo, muchos que no tienen pecado, ya no tienen pecado. Creen erróneamente que Yeshua ya les quitó el pecado y no entienden que en realidad no quitó el pecado, perdonó, fuera culpas, y venció. Ajá. Este puede ser explicado también, que creo que este puede ser una parte, mas hay otros que en la victoria de Yeshua ya estamos limpios. Jurídicamente hablando, delante del tribunal celestial. Ahí es donde el full, es tricky, pues, la gracia, ahí entra también salvo siempre y salvo. Estamos en la gracia y punto. Una persona una vez explicó así, que hay como dos campos, ¿no? Una de Satanás, a donde nacimos, y otro con una red en medio de Yeshua, ¿no? Okay. Estamos como las ovejas, ¿no? Estamos ahí con Satanás, viviendo Satanás. Y un día, cuando recibimos Yeshua, pasamos para el otro lado de la reja y estamos con Yeshua. Y ahí siempre quedamos, porque Yeshua nunca nos pierde. Y Satanás siempre está ahí, regresa conmigo, y nunca queremos regresar. Yo veo como no hay una reja. Yo veo como ahí estamos, podemos ir ahí y siempre podemos regresar. Y no es tan dividido, es como la criatura vieja sigue viviendo, entonces esta parte está siempre con nosotros. La división sí es que Yeshua venció, ¿no? La muerte, Él cumplió la ley, Él nos da nuevo espíritu. Sí, mas siempre hay nosotros que escoger. Y ahí es donde muchos creían que, ya estoy en el otro lado, nunca más Satanás va a mí llevar porque Yeshua me mantiene. Ahí entra un poquito de salvo siempre salvo. La salvación es el trabajo de Dios y estamos cubiertas para siempre. Y nada que podamos hacer va a separarnos del amor de Dios. Me gusta esta, ¿no? Mas cuando ve la realidad, la criatura vieja sigue ahí y hay una guerra permanente hasta que salimos de este cuerpo. Así es, no hay tal reja que nos impida pasar. En realidad estamos a cubierto por gracia, o sea, Él nos protege de no, pero en realidad yo creo que Deuteronomio 30:15 lo ilustra. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Es decir, a todo momento y hasta el final tenemos el bien y el mal frente a nosotros, el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. Y diariamente ahora tenemos que elegir entre uno u otro, porque ahí están, o sea, el hombre viejo está dentro de mí, eso no lo puedo negar, la maldad está dentro de mí, yo tengo que elegir cada día, aunque esto por gracia, y si uno elige, aunque por gracia, repito, entonces Yeshua hace la obra de cobertura y nos da la victoria. Pero si no queremos, si amamos más las tinieblas, si no nos consagramos a Yeshua, si no hacemos juicio permanentemente, sino
A veces, como muchos, ciertos días, hay personas que hacen, el lunes viven en juicio, el martes no, el miércoles y el jueves en la mitad del juicio, el viernes se van de fiesta y no hacen juicio. O sea, así no se puede. Eso no es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es estabilidad, es potencia, es... Y llevándonos allá, ¿no? Porque a veces no estamos transformados en un día, hay un proceso. Sabemos por la gracia de que el autor de nuestra salvación es Dios, ¿no? Yeshua es el autor. Él sí pagó, él hizo el contrato, él terminó. Él tiene todo el poder ahí. Mas esa es siempre la pregunta. Cuando la doctrina está chueca, no estamos viviendo en algo sano, y sí vamos a tener caídas. Es parte del proceso, porque hay gente que también dice, ok, salvo siempre salvo. La gente que habla que este es algo peligroso, están diciendo que tú estás encargada de tu salvación, y no creemos esta. Mas creemos que hay que respetar las decisiones y no solo vivir pensando que puedo escoger, siempre estoy bien y ya, y recibe Yeshua una vez, me bautiza y siempre para siempre soy de él. Y yo creo que los que son de él siempre va a ser de él, solo tenemos que respetar un poquito nuestro que estamos escogiendo cada día, ¿no? Como habla en Deuteronomio. Así es, porque ahora sí tenemos un libre albedrío. Ahora sí, tras el nuevo nacimiento recibimos la facultad de poder elegir, algo que no podíamos hacer antes, y lo hemos hablado. Ajá. El mito y la utopía. Porque si elegimos es verdadero nuestro amor para el Señor también. Tenemos que elegirlo, si no somos como puppets. Así es, si no seríamos las marionetas de Dios. Diariamente, cada mañana, cada instante, estamos haciendo esta elección entre la vida o la muerte, la de Deuteronomio 30. Aprendiendo. Yo no estoy en contra, porque estaría yo en contra de Yeshua, de caídas. El problema es cuando se toma la cláusula de es necesario que haya tropiezos como licencia para pecar. Sí. Y muchos están en eso, ¿no? Pues es necesario que haya tropiezo, pues hoy voy a tropezar. A Dios no lo podemos engañar, y una cosa es caer voluntariamente y otra cosa es pues que el pecado nos arrastre. Hay momentos o situaciones en los que podemos caer, sí, y tenemos la otra cláusula de Primera de Juan de si caemos, si pecamos, pues abogado tenemos frente al Padre y Él nos levanta y nos limpia de la culpa específica por ese pecado. También tenemos que sembramos, cosechamos, ¿no? Como David pecó, ¿no? Cayó. Cosechó esos frutos, o sea, al final no lo calentaban ni las vírgenes. O sea, como todo hombre, ser humano miserable, claro, o sea, vivió su proceso, ¿no? O sea, aquí no idealizamos a nadie ni idolatramos a ningún personaje bíblico, porque es nefasta la idolatría a personajes bíblicos. Aquí el único santo, justo y bueno es Yeshua, y Él es el que trae justicia, bondad y mucho más a la vida de una persona cuando le recibe arrepentido. O sea, hay que reconocer pues que somos unas lacras los seres humanos, y uso esa palabra porque hoy alguien contestó en un video de Polvo y Miseria, muy enojado, diciéndome que por qué yo digo que los seres humanos somos una lacra, y además decía que somos unos dioses. Cosa que ya hemos hablado de lo ridículo. No, hay un versículo que habla esto. Sí, el Salmo 82, versículos 6 y 7. Pero, o sea, sabemos que las doctrinas más demoníacas parten de la Biblia. O sea, Satanás utiliza la Biblia para en un momento dado poder sustentarlas. O sea, por ejemplo, la adoración a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen María tiene sustento, entre comillas, bíblico, en la misma Biblia, pero torcidamente. Entonces, el punto principal de esta plática es que las personas sepan que el pecado sigue ahí y que no debemos experimentar ni media culpa, absorber o tomar ni media culpa por los pensamientos que genera todavía la mente carnal, animal y perversa que tenemos, y el corazón, que lo volvemos a decir en aras de llegar a la síntesis, es lo mismo, para que no sigan diciendo como antes,
yo decía, el corazón es uno, la mente es otra. No, es la misma. Y la mente natural y el corazón natural, ambos son perversos. Ambos son del diablo, punto. Ahora, ese es el primer punto, no tomar culpas, y segundo, no dejarnos arrastrar por ellos. O sea, someter al hombre viejo en ese juicio, din en hebreo, que somete por la victoria de Yeshua, todo por la gracia, absolutamente todo por la gracia, la gloria es de Yeshua. Él es el bendito, Él es Adonai Sebaot, punto, Él es el Dios de los ejércitos, punto. Y claro, hay una guerra, entonces es urgente conocer la doctrina, la sana doctrina de Yeshua, y salir del cristianismo. Entiendan lo que no vino a ser Dios, ningún cristianismo. Esto es otra cosa. Sí es una iglesia, es un cuerpo en la tierra, pero no es un templo de piedra, ni muchos templos de piedra. Y bueno, pues tenemos muchas cápsulas, especialmente la de 10 razones por las cuales el cristianismo no es de Dios. Pero el punto principal es este. Hay guerra, gracias a Yeshua, hay victoria. Si no hubiera guerra, pues tampoco habría victoria. ¿Qué victoria? Si no sales a la... Mira, un ejemplo muy claro de esto en el Antiguo Testamento, Ernie, es que cuando los israelitas hacían guerras para conquistar la tierra de Canaán, aquellos que salían a la guerra tenían derecho al botín de guerra. Los que no salían a la guerra no tenían derecho al botín de guerra. Esto es muy importante, o sea, si una persona no está en la guerra contra... La guerra la ilustra Efesios 6:12, a esa guerra me refiero, no contra seres humanos, sino contra demonios, contra el pecado. Si no salen a la guerra, no pueden vivir la victoria, no van a experimentar la victoria. Y la victoria incluye la paz, que tanto anhelamos. O sea, sí, todo el fruto del Espíritu Santo, pero la condición es salir a la guerra. Acuérdate de Jonás, él no quiso ir a esa guerra a Nínive, trató de huir de Dios y al final el Señor lo llevó a la guerra. No hay manera, o guerreamos con Yeshua, o estamos en la batalla con Yeshua, o el diablo nos tiene a sus pies. Entonces que cada uno escoja y punto. Yo no quiero servirle a Satanás, ya le serví 33 años de mi vida, y ahora solo quiero servir a aquel que me salvó y me liberó del verdadero Egipto y de la potestad del verdadero faraón. Esto es Satanás. Y yo creo que hay muchos y muchas que quieren dejar de ser esclavos de Satanás, es decir, esclavos de sus sentimientos, de sus pasiones, de sus emociones, de las doctrinas, de la moda, de la cultura, de la ira, de los celos, de la envidia, de los deseos de venganza, de la tristeza, de la fornicación, del adulterio, de la ingratitud, de la codicia. Bueno, no acabaríamos. Si alguien quiere ser libre, vaya con el libertador. Ese es Dios, nadie más. Ya lo hemos intentado, psicólogos, psiquiatras, brujos, hechiceros, sectas, religiones, partidos políticos, arte, drogas, 1000 cosas. ¿Eres libre verdaderamente? Aquí no se trata de ser libre una hora, o libre cuando te vas en tu coche en la carretera a Querétaro, o libre cuando te metes un churro. Aquí se trata de una libertad verdadera, una paz verdadera, un poder verdadero que siempre está, es permanente. Yeshua no se da por ratitos ni está con nosotros un ratito. Aquí yo estoy con ustedes hasta el fin. Y no hay mayor bendición que el Cordero, Yeshua, el León de Judá, esté con nosotros. Podemos todo. O sea, afrontar todo lo que tengamos que afrontar y crecer, que es una de las maravillas. Yo agradezco a Dios porque nos edifica. Y necesitamos las pruebas, porque sin pruebas no puedes pasar a otro año, ni en la escuela. Para pasar a otro año escolar, pues al fin de año hay prueba final, ¿no? Y si no pasas, vas para atrás. Es sencillo. Entonces, no estamos hablando de niveles. No estamos hablando de jerarquías, pero sí de niveles de revelación. O sea, la persona que pasa, o sea, pongamos a Abraham. Sí, crecimiento. Leche a carne. Pongamos a Abraham. Abraham pasó prueba tras prueba. Usamos a José, prueba tras prueba. Como la vida, vamos aprendiendo. Así es, pero llegaron a ser varones ya en su vejez, pues llenos de sabiduría, llenos de la bondad de Dios, llenos del poder de Dios.
y seguro que tuvieron una vejez extraordinaria y no como hoy lamentablemente vemos ya a casi todos los viejos pues abandonados. Pero también Dios es Dios de los viejitos, decía Charles Spurgeon en un sermón muy bonito. Yeshua, el Dios de los viejitos. Muy bonito. Pobre miseria. Inscríbete y participa.